Son personas que no merecen vivir. He oído a senadores, a diputados, a congresistas, a hombres de leyes, ¿no?, que en un momento dado que escuchan o que ven o que dicen que fulano de tal cometió un delito, pues debe de ser desollado en la plaza mayor y públicamente. Y si leo uno a Freud, de repente Freud dice que cuando una sociedad se encuentra ya desesperada, que cuando una sociedad realmente no tiene ya satisfacción alguna, ni en lo económico, ni en su seguridad, ni con su vida personal, ni en su vida familiar, lo único que le va a satisfacer es la venganza. Eso es lo que dice Freud. Y yo también creo que eso sea cierto, ¿no? Y lo vemos ahora, ¿no? Lo vemos ahora que hay una recesión en nuestro país, en la economía, en la seguridad. De repente cualquier situación decimos, ¿sabes qué? Hay que acabar con eso. Como no tenemos seguridad, ¿qué podemos hacer? Vamos a exterminar a esas personas, ¿no?, que no deberían de haber ni nacido. Lo primero que estamos haciendo es evaluándolos en un juicio. Y en un juicio que se lleva a cabo en esta época, en la época actual. El derecho, igual que todas las materias, van cambiando, va habiendo un cambio. Si nosotros nos fuéramos a la época de la Santa Inquisición, y lo estoy hablando aquí en la Universidad Pontificia, y no es una crítica hacia la universidad, ¿no?, pero existió la Santa Inquisición, pues veríamos cómo fueron condenados a muerte, ¿no?, durante la Santa Inquisición a personas que se les consideró que eran brujos. Por ahí en un relato de Antonio Latour, dice que fue condenada en Sevilla, España, la última de las brujas. Y esta mujer fue condenada a muerte porque un testigo la vio poniendo huevos, y era porque ella tenía las facultades de convertirse en un momento dado en gallina, y entonces podía poner huevos en abundancia y con eso se mantenía. Detuvieron a la bruja Dolores, la sujetaron a un proceso, y en aquel entonces si confesaba uno el delito, entonces se le ahorcaba y después se quemaba su cadáver. Y si no lo confesaba, primero se le quemaba y después se le ahorcaba. Obviamente todo el mundo confesaba el delito, ¿no? Eso nos hace pensar que en ciertas ocasiones lo que se consideró, ¿sí?, como una verdad inmutable, en esta es un absurdo infantil. Nosotros vamos a decir, hijos, ¿cómo fue posible que se cometiera una aberración de ese tamaño? Pues sí. Decimos, en nuestra época ya no sucede eso. Pues les tengo una mala noticia. En nuestra época sigue sucediendo eso. Se sigue condenando a muchísimas personas, ¿no?, inocentes, por delitos que no han cometido. Y sin embargo, ¿sí?, por los procedimientos que se llevan a cabo, por los testigos protegidos que ahora se usan, se les condena, ¿sí? Pero peor, no solamente vamos a hablar de delitos, sino podremos hablar de trastornos. El mismo Freud al que yo me refería hace 10 minutos, ¿verdad?, ya nos dijo cuáles son los trastornos de personalidad, ya nos dijo cuáles son los
psicópatas, los neuróticos, los esquizofrénicos, los que son inimputables. ¿Sí? En la Santa Inquisición todavía no sabían, ni se hablaba de inimputabilidad, ni siquiera esa palabra era conocida. No se hablaba de trastornos, se hablaba de brujería, se hablaba de otras cosas, pero no se hablaba de trastornos, no se consideraba trastornado a una persona. Se les practicaban las lobotomías a las personas, pero se les practicaba ¿por qué? Pues porque simple y sencillamente esas personas estaban endemoniadas. Después de Freud ya supimos que no eran endemoniados, sino que eran trastornados y que ese trastorno los hace inimputables. Y que los trastornos no solamente obedecen a cuestiones meramente psicológicas, sino físicas, ¿no? Hoy sabemos que hay alteraciones mentales que están producidas por alteraciones físicas, ¿sí? Y que simple y sencillamente con dar ciertos medicamentos a esta persona puede tener un comportamiento totalmente sano, totalmente adecuado a la sociedad. Pero vamos más allá. Aquí estaría yo hablando de puros delitos graves, que pareciera que simple y sencillamente se está condenando a las personas de los delitos graves, ¿no? ¿Cuáles son los delitos graves en la actualidad? Por desgracia, todos. Si nosotros referimos, antes de las reformas que se hicieron, ¿verdad?, al Código Penal Federal, vemos cuáles son los delitos graves y los no graves, y vean ustedes el catálogo de delitos, y el catálogo de delitos no graves son los menos. Y luego empezaron otra serie de reformas y actualmente ya todos son graves. Igual en el Distrito Federal, ya todos son graves. Todos los delitos que ahora se prevén y se sancionan son graves. ¿Por qué? Porque es la forma de justificar de las autoridades sus actuaciones. Es decir, nosotros cuando recibimos la Procuraduría teníamos a tantos detenidos y a tantos procesados y a tantos condenados. Pues ahora, señores, tenemos a tantos detenidos, mucho más que el que me entregó la Procuraduría, a tantos procesados y a tantos condenados por delitos graves. Sí, pero sucede que el actual delito grave es robarle la cartera a un transeúnte. O sea, robar una cartera de 5 pesos. A una persona, eso es delito grave. Robo a transeúnte. Robo de empleado, delito grave. La mujer que de repente, bueno, pues simple y sencillamente era la primera comunión de su hija, no tenía recursos porque el salario mínimo no le ajusta para comprarle a su hija un vestido que le permita hacer su primera comunión. Entonces sucede que ahora se está estudiando el salario mínimo y parece ser que ya va a ser un salario digno. Ese salario no ajusta para nada. Ya no digamos para comprar un vestido para la primera comunión, ¿no? Y los señores empresarios parecen muy dignos, ¿no? Yo pago 1 o 2 salarios mínimos. Con 1 o 2 salarios mínimos no le ajusta a una persona para poder vivir decentemente ni honorablemente, ¿no? Y todavía vamos a aplaudirle a los congresistas, todavía vamos a decir, el Congreso de la Unión trabaja, la Cámara de Diputados trabaja para ustedes, pues no sé para quién trabaje, porque para nosotros no. La Cámara de Senadores está trabajando para ustedes, pues en los salarios mínimos no aparecen los señores, ¿no? Le aplaudimos a Carlos Slim porque pues les paga muy bien a las señoras del Sanborns, pero si una de ellas se le ocurre tomar un pastel y llevárselo a su casa porque es el cumpleaños de su hija que cumplió 15 años,
y no tiene otra forma, comete un delito grave. Esa mujer no debe de vivir en sociedad, porque eso es lo que es un delito grave, ¿eh? No debe vivir en sociedad, no se le debe permitir vivir en sociedad, se le debe encarcelar. Es verdaderamente impresionante, a mí me impresiona mucho y por eso dediqué mi vida al derecho penal. Porque durante la trayectoria y cada vez que me doy cuenta de lo que está sucediendo en mi país, me doy cuenta que no hemos avanzado nada, que vamos en retroceso. Y vamos en retroceso ¿por qué? Porque no hemos hecho congresos como este, que hoy la Universidad Pontificia es el cuarto congreso que lleva a cabo y esperemos que durante todos los años se lleve a cabo cada semestre congresos de este tamaño y que asistan más jóvenes que van a titularse con posterioridad y que van a poder protestar y que van a poder decir, señores, ya basta. Se los juro que estoy cansado de ver a Emilio Gamboa ser diputado, senador, diputado, y así sucesivamente. A Mario Fabio Beltrones también, ya estoy cansado de ver a los mismos en las tribunas, ya estoy cansado de ver a los mismos diciendo exactamente lo mismo. Y no importa de qué partido político sean, No estoy hablando nada más por el brillo, estoy cansado ya también de ver a Andrés Manuel López Obrador lo mismo. Las promesas, las mismas. Yo ya me cansé. Y por desgracia me cansé ya viejo. Pero ustedes no, ustedes están jóvenes. No les estoy invitando a hacer una revolución, Me darían ganas, pero ya no tengo edad tampoco, entonces ya no puedo. Y me darían ganas porque de veras he visto injusticias, he visto inmoralidades, he visto que los propios congresistas no desean hacer nada. He visto que nos quedamos callados. Pero ¿qué es lo que me mantiene aquí? Lo que me mantiene aquí es verlos a ustedes. Ver a mucho más estudiantes hoy sentados aquí. Ojalá ustedes animen a todos sus amigos a venir más a estas conferencias, y no nada más de esta universidad, sino de todas las demás universidades. Nosotros ya estamos también en la Ibero, en la Anáhuac, en la Salle, estamos invitando a todas las universidades y queremos que estén en las universidades, porque ustedes van a ser los que puedan hacer este cambio. Ustedes vienen más conscientes, ustedes se están concientizando más. Y no es que les echemos la responsabilidad, pero así se va dando. Ustedes tienen medios de comunicación que nosotros no tuvimos. Y se los digo en serio, Se los digo tan en serio como que yo vivía en Orizaba, Veracruz, y llegué en 1969 de Orizaba, Veracruz, a México, Distrito Federal, y en Orizaba, Veracruz, no lo van a creer, pero no había televisión, No se veía la televisión, no había repetidoras. ¿Sí? Así van de rápido. Ahorita ustedes tienen internet, ahorita ustedes tienen todo eso que nosotros no teníamos. De menos yo no los tenía. Esos medios de comunicación que nos han permitido conocer, saber. Nosotros leer un libro, se los juro que era muy difícil. ¿Por qué? Porque además quienes nos instruían, quienes nos educaban, quienes eran nuestros maestros, también estaban muy reprimidos en los libros, en la forma de, tampoco tenían los conocimientos y las capacidades para dárnoslos.
Yo recuerdo que lo que nos decían es, bueno, pues vas a leer el Quijote. Nunca lo pude leer. Y no por falta de ganas, sino porque no lo entendía. ¿No? Un librote para empezar de ese tamaño en el español antiguo que me aburría a los 3 minutos. Oye, ustedes tienen la oportunidad de leer 20,000 libros mucho mejores. Y no creo que el Quijote sea malo. Digo que para la edad que yo tenía no era entendible. Si todavía me cuesta trabajo, ¿no? Pero ustedes no, ustedes ya hoy tienen muchísimo más libros, mucho más capacidad de poder acercarse a esa literatura que es más fácil de entender y de leer. ¿Y qué les va a dar eso? La cultura general y absoluta para poder desarrollar su profesión, poder exigirle a la autoridad, poderle pedirle a la autoridad, poder influir mediante los medios de comunicación que ustedes tienen en el Congreso de la Unión. Poder ir con los congresistas y decirle, esto está mal, esto no debe ser así. Se ha implementado ahora, y con esto voy a terminar, ¿sí? De repente dicen, ya aumentamos las penas, y ya aumentamos las penas, y ya aumentamos las penas. Y con eso pretenden reducir el crimen, ¿sí? Pues ya acaba de salir ahora el nuevo gobierno del Distrito Federal diciendo que como ya están infestadas las cárceles y hay muchas gentes, ¿verdad? Bueno, pues van a reducir el tiempo en que deben de estar las personas en la cárcel. Entonces, por un lado aumentan las penas y por el otro lado van a reducir, con la ley de normas mínimas, el tiempo y la instancia que debe estar. Entonces, es increíble la incongruencia que se están guardando. ¿Qué están buscando ahorita? ¿Qué se buscó durante este sexenio? Llegar a decir, ¿sabes qué? La única forma de protegernos contra el delito es una nueva ley. ¿Cuál es esa ley que va a darse? Bueno, simple y sencillamente, dijeron, ¿sí? La ley de delincuencia organizada. Y esta ley de delincuencia organizada, ¿qué es lo que prevé? Tiene que ser perfectamente bien apegada a la Constitución. No hay que violentar las garantías. Entonces se vino una serie de reformas en las cuales obviamente las reformas se aumentaron las penas, se habló de testigos protegidos, se habló de muchas otras cosas, pero no se iba a violentar las garantías, sino al revés, se iban a observar las garantías que están en los tratados y en lo que es derechos humanos. Y en esos términos no iban a afectar las garantías individuales que ya estaban en los tratados ni en los derechos humanos. Sin embargo, se puso ahora dentro de todo esto, vino lo que se llama, y sobre eso les va a hablar la abogada, el arraigo domiciliario. No hay una figura más violatoria a las garantías constitucionales que el arraigo domiciliario. Gracias a Dios existen ahora ya algunos tratados internacionales que así lo prevén, pero sobre este tema del arraigo domiciliario quise, y aunque no estaba anunciado, pedirle a la abogada que por favor, que es especialista en esto, que nos acompañara para exponer por qué esta violación a las garantías y cómo es que el arraigo afecta en estos términos. Les agradezco que me hayan escuchado. Gracias. Ahora daremos lectura a la síntesis de la licenciada María del Carmen Padrón Alvarado. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México, maestra en Ciencias Penales y Criminalística, cuenta con diplomados en Medicina Forense, Servicios Periciales y en Integración de la Averiguación Previa y Pliego de Consignación.
Cuenta con diplomado en Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid, España, y el Máster de Políticas Jurídicas para el siglo XXI de la Universidad de Almería, España. En el ámbito profesional se ha destacado como abogada postulante en materia penal y ha participado en diversos cursos y especializaciones en materia penal como ponente y coordinadora. Gracias. Gracias, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Antes que nada, yo quiero agradecer a la Universidad Pontificia, a su directora y a las personas que se encuentran en el presidio, que nos hayan hecho el favor de invitarnos a este seminario. Qué bueno que la Universidad Pontificia tiene este tipo de seminarios, de eventos, de academia, porque nos permite platicar con ustedes en relación de temas que actualmente están muy controvertidos y que finalmente lo más importante es que nosotros analicemos un poquito todas estas cuestiones, estas reformas legislativas, cómo se va evolucionando las figuras jurídicas y, como lo dijo atinadamente el maestro Juan Rivero, qué incongruencias legislativas podemos encontrar en implementaciones de figuras jurídicas como lo es el arraigo. El maestro hablaba sobre el arraigo domiciliario y cómo se implementa. El arraigo como tal nace en nuestra legislación a partir de 1983. En 1983 hay una reforma al Código Federal de Procedimientos Penales, en donde se alega, entre otras cosas, que el Ministerio Público a veces no tiene el tiempo suficiente para la investigación, y también que tenía el temor fundado de que la persona sujeta a investigación pudiera sustraerse de la acción de la justicia. Entonces, como no alcanzaba el tiempo, como todos lo sabemos, de 48 horas para realizar la investigación, y tratándose de delincuencia organizada se duplica el término. Bueno, pues en base a eso, en ese momento no estaba todavía la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, y entonces se dice, bueno, vamos a reformar el código y vamos a crear la figura del arraigo. Eso fue en 1983, en 84, es entonces cuando el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal también contempla la figura del arraigo. Pero no así nuestro pacto federal, ¿de acuerdo? No había lo que ahora ya es llamada la Ley Suprema. Desde luego no contemplaba el arraigo como una forma. ¿Qué sucede? El Ministerio Público, en su carácter de investigador, pues como su nombre lo indica, debe de agotar su investigación, debe de realizar una buena integración de la averiguación previa, debe agotar todas las líneas que en base a los indicios corresponden para una adecuada investigación. Sus auxiliares, como lo sabemos, que es servicios periciales, policía de investigación ahora, pues deben de agotar dentro del marco de sus atribuciones la investigación, lo que no está sucediendo actualmente. Ya ahora, con la reforma del 2008, se habla de una policía científica, una policía de investigación científica que no está agotando la investigación. Y eso es bien importante que lo contemplemos. ¿Cómo no agoto mi investigación? Y entonces, ¿en base a qué te voy a asegurar o a retener? Entonces, actualmente lo que hace el Ministerio Público, tanto a nivel federación como fuero común, es: primero te aseguro, primero te retengo y luego investigo. Es al contrario exactamente. Claro que si haces eso de primero me retienes y luego me investigas, obviamente no va a alcanzar el término de 48 horas. ¿Sí? Entonces nace la figura del arraigo, y entonces a mí, institución de buena fe, representación social, me facilita las cosas, porque entonces primero te retengo y luego te investigo. Y entonces por eso me acomoda bien
la figura del arraigo. Y entonces, si podemos conceptualizar el arraigo, podríamos establecer que es un subsistema de excepción consistente en la aplicación de una pena precondenatoria, ¿sí? Y la coloca a la persona en el limbo jurídico, porque ni eres ni no eres responsable. Te tengo retenido, te tengo arraigado para investigación, no abogados. No puede ser así. No puede ser así. Y por eso este foro es importante, y todos los foros universitarios, como lo han establecido el maestro, son importantes, porque desde aquí, desde nuestra trinchera académica, tenemos que hacer un análisis de las figuras jurídicas en las que está sustentada nuestro sistema legal. Se dice por ahí que vivimos en un estado de derecho, que tenemos un marco de legalidad. Abogados, con el arraigo se rompe. La figura del arraigo debe de ser definitivamente desaparecida de nuestro pacto federal. Comentábamos que en 1980 y algo es cuando surge la figura del arraigo a nivel procesal. Posteriormente, en el 2008, y después de varios estudios y de varios alegatos y varias exposición de motivos sin fundamento, se decide que el arraigo se suba a rango constitucional, de tal manera que entonces ahora ya el arraigo ya es constitucional. Ya el arraigo no podemos alegarlo de inconstitucional, no, ya está debidamente normado. El problema, abogados, es que sube a rango constitucional el arraigo, pero no nos dicen cómo, cuándo, en dónde y bajo qué condiciones voy a realizar ese arraigo. Primer punto y más importante. Se dice de un arraigo domiciliario, no es cierto. ¿En dónde? Así lo establece la ley, desde luego, como lo comentó el maestro. Pero ¿en dónde voy a arraigar a las personas? Anteriormente no había casa de arraigo como ahora se conoce. Anteriormente, estoy hablando del 80 y algo, al 2006, 2007, pues las procuradurías arraigaban a las personas sujetas a investigación en hoteles, en casas de seguridad, y además chistoso, ¿no? Porque te arraigo en la casa de seguridad que le confisqué a uno de los miembros de la delincuencia organizada. Te arraigo en un hotel cerca de mi procuraduría, violando así de manera flagrante en ese momento lo que conocemos como las garantías individuales. ¿Bajo qué condiciones me estás arraigando? ¿En dónde? La ley obliga al Ministerio Público, cuando solicita el arraigo al juez competente, determinar las circunstancias de tiempo y del lugar en donde se va a llevar a cabo el arraigo. Bueno, pues antes no había eso. Con la reforma del 2008, efectivamente, como todos ustedes lo saben, se reforma la Constitución, y entonces el artículo 16 constitucional se reforma y establece que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo. Esa es la reforma. Sin embargo, en el decreto, donde se publica la reforma, en el 11º, en el apartado 11º del decreto, entonces adicionan, dicen, ¿sabes qué? No solamente delincuencia organizada, tratándose de cualquier delito grave. ¿Y entonces, abogados? ¿En qué quedamos? ¿Nada más era delincuencia organizada? ¿O ya todos los delitos graves? Y como lo acaba atinadamente de comentar el maestro, pues ahora, de acuerdo a nuestra legislación, todos son delitos graves. No tenemos opción. Y entonces es por eso que existe la sobrepoblación en el centro penitenciario, pues que está lleno porque todo es delito grave. Aquí el punto es el arraigo, dónde se arraiga la persona.
otra violación. Finalmente, ¿a quién se arraiga? Lo comentaba yo con la maestra antes de iniciar esta plática. ¿A quiénes van a arraigar las autoridades ministeriales? Porque no llevan a cabo una investigación y no la agotan. Van a arraigar a aquellas personas en donde existe un indicio, no hablando procesalmente ni criminalísticamente, en donde existe un comentario de ahí, por ahí de alguien, de que probablemente esa persona participe o forma parte de la delincuencia organizada. Y acuérdense que mucha de la bandera de este sexenio fue: vamos a combatir a los miembros de la delincuencia organizada. Y para combatirlos no me importa si paso por encima de abogados, eso fue un exceso. Entonces, para combatir la delincuencia organizada, y tengo por ahí el dicho de alguien de que Pedro Pérez, al parecer, forma parte de la delincuencia organizada, venga para acá y lo arraigo. Y lo arraigo 40 días, y si no me alcanza el tiempo, lo arraigo otros 40. De tal manera que Pedro Pérez, por un dicho aislado, está arraigado 80 días. ¿Y qué creen, abogados? Que igual yo, Ministerio Público, no me da tiempo en 80 días. Vuelvo a solicitar, no obstante que la Constitución dispone que 40 y otros 40 más 80 días, ¿puedo yo volver a solicitar el arraigo con otro delito? ¿Sabes que también está? Creo que también lo acusan de lavado de dinero, operaciones. Ya ves que lo tenía por delitos contra la salud, ¿no? Pero ¿qué te crees? Que a lo mejor también por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ay, regálame otros 40 días de arraigo, ¿no? Por favor. Abogados, no puede ser. No puede ser. ¿Qué estamos violentando? Y además, oye, pero espérate, yo soy el defensor de Pedro Pérez. ¿Quién es la persona que dice que a lo mejor está involucrada con la delincuencia organizada? Un testigo protegido, que atinadamente el maestro dice, y vaya, híjole, esto es materia de tesis, No es testigo protegido, dice el maestro, es delincuente protegido, claro. Y entonces fíjate que el artículo 20 constitucional dispone que yo tengo derecho a saber quién me acusa y de qué me acusa. No, pero en este caso no te puedo decir yo, Ministerio Público, porque fíjate que en este caso te acusa un sujeto al que se denomina Taurus, por ejemplo. ¿Y de qué me acusa? Pues de muchas cosas. O sea, ¿qué violación hay, abogados? Eso es increíble, que en un foro, por ejemplo, tenemos que hacer algo. Hay que empezar por proponer al Congreso, ¿sabes qué? Tienes que reformar la Constitución, no puede establecerse, no puede seguir el arraigo en grado constitucional, muchachos, no puede ser. ¿Qué violenta el arraigo, entre otros derechos? Más o menos los enlisté para que no se me fuera a faltar, no se me fuera a ir. Bien, viola los derechos de libertad personal, desde luego. El 14 constitucional dispone, nadie puede ser molestado, nadie puede ser privado de la libertad mediante previo juicio. Aquí están siendo privados de la libertad. Estamos hablando de una prisión preventiva, cuando apenas estamos en fase de investigación, no te ha acreditado nada. Pues no es una prisión preventiva. ¿Qué es el arraigo? Arraigo domiciliario, mentira. Ahorita la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal cuenta con la Casa de Arraigos que está en la Colonia Doctores. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuenta con su centro de arraigos que está ahí en la unidad de homicidios de Azcapotzalco. Condiciones no aptas para poder establecer y tener ahí a tantos arraigados. Condiciones no aptas. ¿Sí? Con derecho a visita, obvio no. Con derecho a una defensa, tampoco.
Y estamos hablando, centralizando un poquito los arraigos aquí en el Distrito Federal, pero nos podemos ir al interior de la República y a lo mejor ahí no tienen un lugar adecuado para el arraigo, o un lugar determinado, adecuado nunca lo van a tener, un lugar determinado para el arraigo, muchachos, y entonces los arraigan en los campos militares, en las zonas militares. Y entonces, ¿cómo es posible? Si me estás apenas investigando y ya me tienes en manos de militar, y acuérdense que este sexenio también se ha caracterizado por militarizar. Eso es punto de análisis también, punto de un análisis por parte de ustedes. Como dijo el maestro atinadamente, ustedes están empezando. Cuando ustedes lleven a cabo el ejercicio de su profesión, no debemos de permitir esto. Esto que estamos hoy viviendo no lo debemos de permitir. Miren, como las casas de arraigo y las zonas militares no son lugares aptos ni adecuados para un arraigo, pero por otro lado, yo, Ministerio Público, no estoy violando nada, dice, porque está en rango constitucional el arraigo. No pasa nada. Sí pasa, abogados, sí pasa. Y se están llevando actos de tortura debidamente documentados. Ahorita ya viene una recomendación de la ONU estableciendo: México combate, desaparece tu arraigo, porque arraigo es igual a violación a los derechos fundamentales. Estamos en el siglo XXI, viviendo en una sociedad en donde se establece aparentemente que vivimos un Estado de Derecho. No es cierto. El arraigo es un indicador de que no se está viviendo un Estado de Derecho con la seguridad jurídica y en el marco de la legalidad que todos requerimos. Finalmente, para no cansarlos, ¿qué puntos son, qué derechos, qué garantías me está violando el arraigo? Derecho de libertad personal, la legalidad, obviamente, porque se lleva fuera del marco de la legalidad por razón de la violación a los derechos. Desde luego violamos el principio de presunción de inocencia. Te estoy arraigando en una prisión preventiva y apenas te estoy investigando. Y también violento aquello de que te puedo solamente privar de la libertad con un juicio. No es cierto, aquí todavía estamos en averiguación previa. Desde luego violamos la garantía del debido proceso y la garantía de defensa. El defensor no tiene acceso al arraigado, aunque aparentemente sí, pero en la práctica, muchachos, en la práctica no tenemos ese acceso. Es más, si esto conforma toda la averiguación previa, pero nada más mi representado está mencionado en esto, yo, abogado, solamente tengo acceso a esto. Oye, pero toda esta parte de la averiguación previa es vinculatoria a esto. Pues sí, pero pues no, y hazle como quieras. Tú nada más tienes derecho a esto, porque así lo establece y lo dispone la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Oye, no, pero espérame, pero la Constitución dice que tengo derecho a llegarme a todos los datos, 20 constitucional. Pues en este caso en particular, no. En los arraigos, abogados, no. Entonces, a mí el tema me apasiona en el punto de que tenemos que crear conciencia, sobre todo ustedes que están en la academia ahorita, que tienen el conocimiento bien, que el día de mañana no sabemos dónde los pone la vida para ejercer su profesión. Ojalá no sea como directores de casas de arraigo, ojalá que ya no existan, porque es increíble la violación que hay. En la práctica, muchachos, en la práctica es increíble. Yo le decía a la maestra, dan ganas de cortarse las venas cuando pues pensamos eso, cuando vamos a un arraigo, como abogados, ¿Se imaginan al arraigado y a su familia? Finalmente, tenemos que tomar en cuenta, abogados, ustedes ya lo saben, en junio del 2011 hay otra reforma a la Constitución. Hubo una reforma a la Constitución, artículo 1, párrafo 2 y 3, sería bueno que luego lo viéramos, que ustedes
desde su lugar chequen que aquí la Constitución ahora, junto con los tratados internacionales y todas las normas referentes a los derechos humanos, son la ley suprema. Y el artículo 1 de la Constitución obliga a las autoridades, dentro del ámbito de sus competencias, a analizar todas las normas relativas a los derechos humanos de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales, ¿sí, no? Tomando en consideración la promoción, protección, garantía de los derechos humanos. Entonces, el arraigo se contrapone a toda la reforma del 2011. El arraigo, como bien lo ha propuesto el maestro en otros foros, aquí presente, se tiene que reformar y se tiene que quitar. No puede existir ya el arraigo a nivel constitucional. Muchachos, muchas gracias y por mi parte es todo. Bien, señores, vamos a pasar a preguntas y respuestas. Ya nos está esperando aquí la maestra. Yo tengo una pregunta, como comentario más bien. Ayer estaba hojeando un libro editado por UNAM de ensayos escogidos y hablaban de ciertas reformas, más bien hablaban de ciertas disposiciones constitucionales que, según el autor, me parece que era Carbonell, decía que era inconstitucional esa propia disposición constitucional, ¿no? Yo cuando empecé a ver dije, como un artículo constitucional va a ser a su vez inconstitucional, parece una barbaridad. Pero escuchando lo que usted comentó, maestra, pues definitivamente el arraigo que está elevado a rango constitucional es a su vez inconstitucional, ¿no? Se contrapone con el 22, con el 1 y con varios tratados, o casi todos los tratados internacionales. No sé qué tenga usted que comentar al respecto de esto. Sí, gracias. Sí, como lo comenté ahorita al cierre, efectivamente, el arraigo, por eso es un poquito más o menos del antecedente. El arraigo se eleva a rango constitucional en el 2008 y la reforma ahora de la ley del control de convencionalidad y de constitucionalidad es a raíz de junio del 2011. Por lo tanto, ahorita se deberán de sentar los poderes a revisar el legislativo qué va a pasar con esta reforma del 2011, porque México ha suscrito infinidad de tratados en relación a los derechos humanos. Ejemplo, ¿no? San José. La Convención Interamericana. Y además otra cosa bien importante aquí, como todos lo hemos visto, el caso Radilla, que fue lo que sentenció la Corte Interamericana al Estado mexicano. Entonces, ¿qué vamos con el arraigo? Estamos de acuerdo que Radilla es persona de desaparición forzosa, ¿no? Pero lo mismo está sucediendo aquí con los arraigos, y además hay mucha tortura dentro del arraigo. Entonces, bueno, definitivamente va a tener que haber una reforma para darle sentido a la reforma del 2011. Forzosa y necesariamente tienen que quitar el arraigo. ¿No aplicaría el principio de ley posterior, deroga la ley anterior con la reforma del artículo 1? Sí, claro. Sí, claro. ¿No podríamos pensar que ya está derogada el arraigo constitucionalmente? pero de derecho no. Sí, no. Bueno, fue. Ahí va a haber un gravísimo problema. Sí. ¿Vale? Va a haber un gravísimo problema. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a derogar? ¿Cómo lo va a derogar el Congreso? ¿Qué va a suceder con todos los que fueron arraigados? Ilegal e inconstitucionalmente.
violándoles sus garantías, violándoles el principio de inocencia, ¿qué va a suceder? Pues van a tener que dejar en libertad. ¿Y cuáles son? Todos, absolutamente todos los procesados por el delito de delincuencia organizada y los demás graves. Por lo tanto, el 90% de quienes están procesados le van a quedar en libertad, porque se les violaron sus garantías. Ahora, ¿cómo lo resuelvan? Pues quién sabe, ¿no? Pues es un ejemplo ahora con el caso de Francia, que tenemos un grave problema de cómo lo va a resolver la Corte, ¿no? Ahora, ¿cómo lo van a reformar? ¿No? Qué grave problema, ¿no? ¿Y por qué existe ese grave problema? Porque nuestros legisladores no han visto cuál es la función esencial del derecho. La función esencial del derecho, jóvenes, es dar certeza y seguridad jurídica. Y la certeza está en el Código Penal, ¿no? Que establece qué está prohibido y qué está permitido, cuál es el límite, ¿va?, de lo prohibido y lo permitido, y nada más. Y la seguridad es cuando alguien esa norma la viola, entonces la transgrede, entonces el Código de Procedimientos Penales viene y se le aplica una pena. Es lo único que se debe de establecer el Código. Y por desgracia no ha sido así. Estás viendo otros valores como es la justicia, la igualdad, la fraternidad. Sí, pues sí, eso es muy bueno, eso es algo que se debe aspirar. Pero primero dame certeza y seguridad jurídica. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? No me digas, oye, hoy sí puedes y mañana no, ¿no? Hoy es grave y mañana no. ¿Por qué? Porque ahí me das en una incertidumbre y me dejas en una inseguridad jurídica. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Cómo la van a reformar? ¿Cómo van a instrumentar para que no suceda lo que puede llegar a suceder, ¿eh? Y si no lo instrumentan bien, van a tener que dejar en libertad a todas estas personas. Eso es algo muy, muy delicado y muy grave. No sé si se lo van a dejar a la Corte y qué va a hacer entonces la Corte, ¿no? Pero a esos niveles llegamos porque, pues porque los señores legisladores, ¿verdad?, promueven sus proyectos y sus... ¿Para qué? Para el aplauso del público, nada más. Y ejemplos hay muchísimos. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, jóvenes, pues entonces vamos a le vamos a otorgar un reconocimiento a la maestra María del Carmen Padrón Alvarado por su participación en el seminario jurídico. Gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias. Con permiso. A la maestra Leticia del Rocío Hernández, quien nos expondrá hoy sobre el tema de trata de personas. ¿Tienen algún break? Entonces también. ¿Necesitan algún minuto o algo? ¿No? ¿Seguimos? ¿Seguro? ¿Todos? Bueno. Voy a estar tantito de pie. Todo el tiempo que tú quieras. Bueno, buenas tardes. Agradezco igualmente la invitación de la universidad que amablemente los ha convocado el día de hoy aquí. Voy a estar un poquito de pie. Pues bueno, yo soy Leticia del Rocío Hernández. Me da mucho gusto verles aquí. Yo el día de hoy veo a jóvenes y jovencitas que ahorita en este momento pueden hacer mucho por cambiar la situación actual de la localidad en donde viven y
de su propio país. También veo a abogados y abogadas que no en mucho tiempo estoy absolutamente segura que serán muy buenos y muy buenos legisladores, que serán profesionistas exitosos. Veo un futuro prometedor en cada una de ustedes y en cada uno de ustedes. Pero también veo a los niños y a las niñas que fueron. Les quiero pedir un favor muy especial para empezar a entrar en el tema. Quiero que cierren sus ojos, por favor. Sus ojos. Sus ojos. Imagínense que tienen 7 años. A la edad de 7 años, ustedes jugaban, hacían travesuras, se sentaban a hacer la tarea, les abrazaban, les daban besos, muy probablemente les regañaban de repente por algo que habían hecho o dejado de hacer. Pero en este ejercicio de imaginarnos, imaginen que de repente, sin saber por qué, sin tener la capacidad ni física ni mental para comprenderlo, de repente ya no están al lado de sus juegos, ni mucho menos de sus papás. Y de repente los obligan a trabajar al menos 10 horas diarias, sin descanso, sin tener posibilidades de jugar con nada, sin dejarles platicar con nadie, mucho menos quejarse de si están cansados, de si les duele o de nada. Y si quieren comer algo, un pedazo de pan, un pedazo de carne prácticamente en estado de putrefacción, si quieren comer ese algo, tienen que trabajar y trabajar bien. Ahora imagínense que ese trabajo consiste en que al menos 20 personas diariamente los violan. Ese es su trabajo. Y no tienen 18 años, que a ninguna edad se justifica una violación. Tienen 7 años o tienen 8. Es una trata de personas. Ahora sí los invito a abrir los ojos otra vez. La trata de personas no solo es un delito, no solo es una violación reiterada, inhumana y muy violenta de nuestros derechos humanos. La trata de personas roba el pasado, el presente y la dignidad de la persona que es víctima. La trata de personas también roba el pasado, el presente y la dignidad y la tranquilidad de la familia de la víctima. Eso es la trata de personas. Y nuestro país, lamentablemente, es un punto de origen, de tránsito y de destino para la comisión de ese delito. ¿Por qué de origen? Porque tenemos comunidades como Tlaxcala, que son productoras de personas que son víctimas de trata de personas y que ahorita están en las condiciones en las que yo les comentaba, jovencitas de 12, 13 años, están siendo violadas diariamente en la frontera norte o en la frontera sur o en Cono Sur. Es un país de tránsito porque muchas mujeres, hombres, niños, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, que de repente en su país no encuentran posibilidades ni de estudio ni de trabajo, buscan la mejor manera de irse al sueño americano, no casi todos, o si no a México, que pues es un buen país. México es un país que civilizado, es un país que ofrece muchas oportunidades y que ofrece muchas opciones. Vámonos a México. Pero resulta que en la frontera sur, precisamente, ahí son captadas y captados por redes del narcotráfico y de delincuencia organizada.
organizada, que entre otras actividades está la trata de personas. ¿Y cómo le hacen? Bueno, pues muy fácil, y en esto digamos que tienen particular especialización los Zetas. En el tren que conduce a los salvadoreños, a las salvadoreñas y a todos nuestros latinoamericanos que vienen hacia acá, pues en el tren infiltran a mujeres y a hombres que pertenecen a los Zetas. Generalmente son mujeres, le llaman mulas o mulitas, un poco cariñosos a veces. Entonces, bueno, ellas lo que hacen es que pues pasan como si fueran también una inmigrante en condición irregular, y pues empiezan a platicarnos, y yo voy a Estados Unidos, y yo tengo una tía, y empieza a ganarse la confianza del hombre o de la mujer con la que está platicando. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, que va juntando información de sur a norte de todas las personas con las que tiene interacción, pero no nada más de las personas con las que tiene interacción, también va juntando información de los albergues, a ver cuáles están más cuidados, cuáles menos cuidados, cuáles donde ya hubo problema, y también va estrechando lazos con policías o con personal de migración que ya se dio cuenta que es susceptible de ser sobornado. Ya cuando llega al norte, híjole, ¿qué cree? Señor policía, que fíjese que no traigo mis papeles, soy una migrante irregular, entonces va de vuelta en el mismo tren, pero ahora de norte a sur, ¿no? La mula, ¿ok? La historia de vamos, los migrantes con los que platicó se quedan entre Tamaulipas y ya en frontera norte. Para cuando la mula va regresando, va pasando la información. A ver, Juan Pérez Rodríguez tiene 3 hijos, los 3 se quedaron ahí en Chiapas. Entonces a Juan Pérez Rodríguez lo localizan rápidamente en el punto donde se quedó y lo obligan a trabajar 16 horas diarias, ya sea, si bien le va, ya sea en un campo cultivando, cosechando marihuana o lo que sea, o si no, a ver, Juan, tienes 3 hijos, ¿verdad? ¿Quieres hablar ahorita con ellos? Ahorita está una de mis gentes allá con ellos. Y una de dos, o haces lo que nosotros te decimos, que puede ser, pues, matar a una persona, matar a 3, matar a 20, o ponerte a cuidar a ver en qué momento salen los policías, y labores propias de la delincuencia organizada, o si no lo haces, empieza a prostituir a tus hijos y cuando no les digas los va a matar. Entonces, Juan Pérez Rodríguez, evidentemente, empieza a hacer lo que le pide que haga. O a lo mejor se encuentra en el camino, en el tren, se encontraron a Juanita, que ella dejó a su familia en El Salvador, a su mamá, a su papá, y a lo mejor a algún primo o un hermano que quiera mucho. Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, imagínense si a una persona adulta, mayor de edad, pueden doblegarle su voluntad de esa manera. Imagínense ustedes a un niño o a una niña que a la edad de 7, 8 años le trastornan su entorno físico, mental, emocional, se lo voltean por completo y le hacen creer que lo único importante y válido que tienen es su sexualidad. Ese niño o esa niña, cuando tenga 15 años, 14, 13, no van a necesitar pegarle para que se deje manosear y violar. Ya no van a necesitar hacerlo. Primero, porque ya se volvieron adictas. Y segundo, porque en su psique creen que lo único que vale de ellos o de ellas es su sexualidad. Entonces tienen que hacer uso de eso para poder vivir en esta vida. Y que no nos extrañe tampoco que el día de mañana, cuando tenga 20, 21 años y ya esté muy vieja o muy viejo para el negocio,
salga a la calle a buscar niños y niñas de 8 o 7 años. Entonces, aquí retomo lo que comentaba el licenciado Juan Rivero. Yo, en las condiciones de cualquiera de ellas, si he vivido lo mismo que han vivido ellas, estoy segura que cometo los mismos delitos que puedan cometer o más. ¿El escenario ideal cuál sería? El escenario ideal es proporcionar las garantías necesarias y suficientes para que eso no suceda. ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra sensibilizando a jóvenes como ustedes, que el día de hoy están aquí sentados escuchando una plática que a algunos a lo mejor les puede parecer muy aburridos, a lo mejor a otros les puede parecer muy interesante. Pero es un tema que va a tocar su puerta un día de estos. De cualquier manera va a tocar su puerta. A lo mejor un día, espero yo, que tengan en su escritorio una propuesta de alguien que requiera de su autorización para poder, no sé, construir un kinder que sea para hijos e hijas de víctimas sobrevivientes de trata de personas. Y que ustedes estén en sus manos el decidir y el definir qué se hace con cada peso y con cada centavo que pueda hacer la vida diferente de esos niños y esas niñas para evitar que repitan patrones. Se pueden hacer muchas cosas y se debieran de hacer más cosas de lo que se está haciendo. ¿Y por qué no se hace? Por falta de voluntad. Hay una frase que a lo mejor no me gusta mucho, pero es muy cierta: no hay voluntad política para esto. Ahorita comentaba la licenciada, hay casas de arraigo, ¿no? Para PGR y para la PGJ, y en los estados, algunos estados también tienen sus casas de arraigo. No hay en el mismo número, ni mucho menos en las mismas condiciones, albergues para víctimas sobrevivientes de trata de personas. No lo hay. Hay uno, sí, que está, digamos, coordinado por FEMINTRA. Uno. Pero además, con esta cuestión de discriminación de género un poco, porque es para mujeres, y que los hombres no son víctimas, que no tenemos muchos niños, muchos jóvenes y muchos hombres que han sido víctimas. Entonces, desde hoy, desde ahorita y desde aquí se puede hacer mucho. Se puede investigar más, se puede participar con organizaciones de la sociedad civil organizada. Hay, en particular, hay un colectivo sin trata que está caracterizado por ser grupos de jóvenes que se involucran con asociaciones que atienden a víctimas, se involucran en actividades para recaudar con fondos. Se puede hacer y lo están haciendo. Y también hay grupos de jóvenes que van y se sientan con legisladores y con asambleístas para ver qué es lo que estás haciendo por este tema. ¿Por qué destinas tantos millones o permites que se destinen tantos millones para una cuestión de seguridad pública nacional? Le hace Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Gobernación, PGR, por supuesto, SEDENA, ajá. ¿Y qué estás destinando para educación? ¿Qué estás destinando para promover la creación de empleos? En otras palabras, ¿qué recursos estás destinando para construir un marco distinto y evitar que nuestras mujeres, que nuestros niños, que nuestros jóvenes quieran irse a Estados Unidos o quieran moverse de donde están, porque no tenemos una oportunidad y así ser blanco fácil de tratarles? Eso también se puede hacer, cuestionar y activar hacia dónde va el recurso. Y se necesita de manera urgente ideas, muchas, para construir algo similar a un plan de acción y de atención a la trata de personas. ¿Por qué? Porque lo que se les ocurre a ustedes, y lo que se les ocurra, les puedo garantizar que no se le va a ocurrir a un legislador o una legisladora que ahorita tiene la opción de proponer una iniciativa. Pero ustedes sí,
¿Por qué? Porque tienen la cabeza más fresca y porque tienen no tanta influencia de esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede, no. Ustedes tienen la opción de ver que sí se puede y de plantear una forma de que sí se puede. Entonces yo los invito a que si sintieron, aunque sea por un segundo, la desesperación y la impotencia que puede llegar a sentir un niño o una niña cuando es violentada de manera tan cruel, los invito a que se acerquen un poco más al tema y a que propongan desde los distintos espacios que ustedes tienen, que tienen bastantes, las redes sociales pueden hacer maravillas, entre otras cosas. Sí los invito a que propongan y que se involucren más en estos temas que, créanme, no es ajeno a ustedes. Les agradezco mucho. Gracias. Muy bien, jóvenes, pues otra vez quisiera yo hacer uso preguntas y respuestas. Pasamos el tema y Allá hay un... te dejo. Buenas tardes. Pregunta referida a la legislación que ha tenido Orozco respecto a la trata de personas. Quería saber qué puntos ha llegado y qué iniciativas ha hecho para promover el trata de personas. Porque me extrañó que usted comentara que no hay voluntad política, y por esa parte yo he visto que sí hay iniciativas. No, iniciativas sí hay y trabajo sí hay, y no solo de Rocío Orozco, sino de muchas organizaciones que día a día hacen un trabajo bastante importante para combatir el delito como tal de trata de personas y también para atender a las víctimas. ¿Por qué digo que no hay voluntad política? Porque bueno, efectivamente Rocío Orozco, estando en la Cámara de Diputados, hizo un trabajo bastante, para mí, titánico, el convencer a diputado por diputado, diputada, de uno en uno de todos los partidos, encontrar un punto en común y decir, a ver, esta es una ley que urge que se apruebe y al final de cuentas se aprobó en junio del 2012. Ella sí tiene voluntad y no nada más política, ella. Pero que ella, como diputada y ahora como exdiputada y como presidenta de esa Asociación Unidos contra la Trata, que ella tenga esa voluntad no significa que todas las personas que están ahorita en un puesto público donde se definen políticas públicas tengan la misma voluntad. Y no hablo nada más de ahorita, sino desde hace tiempo. A principios de este sexenio, el entonces titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dijo que en México prácticamente estaba erradicado el trabajo infantil. El trabajo infantil es una de las variantes de la trata de personas. Y ahorita, hoy por hoy, una de las fuertes llamadas de atención que tenemos por organismos internacionales es el número creciente y aberrante de trabajo infantil que tenemos. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando digo no hay voluntad política. Y lo que sí, de ninguna manera desacredito el trabajo de nadie, ni de Rocío Orozco, ni el colectivo contra la trata de personas. Cada quien dentro de sus espacios y en sus formas y alcances, porque no todas las asociaciones tienen los mismos apoyos, ni de la sociedad ni de los gobiernos, pero cada quien está haciendo un trabajo, para mí, bastante noble, y también eso es algo que debe decirse, es el trabajo que el Estado no está haciendo, que el Estado tampoco le ha interesado mucho hacerlo. Sí ha hecho algo,
pero no lo suficiente. Perdón un segundo, voy a aprovechar eso. Todas las personas que trabajan para llevar a cabo cualquier reforma, cualquier solicitud que se haga desde cualquier punto para tratar de combatir la trata de personas, el trabajo de menores, ¿sí? Es para aplaudirse. Pero tiene razón, ¿no? Cuidado con las reformas que se han planteado y hasta dónde se han llegado. Les voy a poner un ejemplo muy claro, ¿ok? ¿Cómo se luchó para establecer el delito de feminicidio? Hubo una gran lucha. Y yo no sé quién fue el que motivó y cómo lo motivaron para poder lograr establecer el delito de feminicidio. Quiero decirles una cosa, está pésimamente mal legislado. Y los legisladores no son tontos, los legisladores saben, los legisladores trabajan y para eso les pagamos, para que estudien y para que las reformas que llevan a cabo sean reformas que realmente sirvan para nosotros. ¿Y por qué está mal el feminicidio? Porque es el que priva de la vida a una persona, el motivo y en razón de su sexo. Entonces, si no es con ese motivo, o sea, lo único que hicieron fue ponerle un elemento más al tipo penal de homicidio. Homicidio es muy fácil de probar, el que priva de la vida a otro comete el delito de homicidio, así de fácil. Entonces, si le decimos no, feminicidio, entonces tengo que probar un elemento más, y ese elemento es muy subjetivo. ¿Qué sucede? Porque los delitos tienen que ser claro, la ley penal dice que los delitos deben ser claro, preciso, taxativo y exacto. Tienen que tener esas 4 características, y taxativo es a la letra. Les voy a poner un ejemplo que les va a aclarar más esto. En 1973 yo llevé a cabo una defensa en el estado de Jalisco por uxoricidio. Ahorita seguramente la mayoría de ustedes se preguntan, ¿y qué es el uxoricidio? El uxoricidio es el que priva de la vida a su esposa. Entonces había que probar ahí ese otro elemento, que fuera la esposa. Al que yo defendía era la 7ª mujer que tenía, o sea que de su esposa no tenía nada. ¿Cómo lo podía haber logrado la libertad? Así hubiera podido lograr la libertad. ¿Por qué? Porque el auto de formal prisión estaba dictado por uxoricidio. Entonces, con que yo probara que no era su esposa, iba a tener que dejarlo en libertad. Actualmente, y con un gran bombo hicieron y dijeron, ya se consignó a la primera persona, ¿sí?, por feminicidio, a una señora que privó de la vida a su hija, ¿verdad?, pero porque la hija la robaba, la golpeaba, etcétera, etcétera, por eso la mató. No por otra cosa. Ahí no se va a dar el tipo penal. Seguramente va a ser condenada en primera instancia por feminicidio, en apelación también, pero si en amparo trae un buen abogado, va a lograr la libertad, porque no se da el delito de feminicidio. Hasta en eso hay que tener cuidado. Cuidado con esas reformas que de repente se plantean y se aplaudan, porque no son así de fáciles. Hay que estudiar muy bien, hay que ver muy bien cómo se plantean los delitos, cómo se prevén y cómo se establecen en el código. Todos los que trabajan por eso está muy bien. Nada más que hay que sentarnos un poco con los legisladores, con los diputados, con los senadores. Yo he estado en muchísimas reformas de códigos y dentro de lo que uno propone a lo que los señores después disponen, hay una diferencia enorme. Ojalá de veras hubieran dejado la ley como la había propuesto Rocío Orozco, pero hicieron una bola de reformas, ¿o qué? Por aparecer ellos con letras de oro, ahí como si ellos fueran los que propusieron y hicieron las reformas. Cuidado con eso. Hay que tener, de veras, y ustedes tienen que estar ahí muy pendientes en todo eso. Gracias. Bueno, y un último comentario, ahorita precisamente que comentaba el licenciado Juan Rivero,
Sí está la ley para prevenir y sancionar la trata de personas, pero todavía falta un muy extenso camino por recorrer, nada más con la armonización de leyes con cada uno de los estados, nada más para empezar a platicar, que es independiente de que efectivamente desde la Secretaría de Hacienda se asignen suficientes recursos para que las dependencias y entidades que están señaladas como obligadas y responsables en esa ley atiendan a víctimas, atiendan a familias de las víctimas. Es todo un proceso. La verdad es que creo que si las cuestiones se resolvieran con leyes, México sería un país, bueno, punta de lanza en todo. Nos sobran leyes para todo. Ya otra cosa es, en la vía de los hechos, ¿qué se hace con esas leyes? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Hola. Mi pregunta es, muchas de las personas y niños, incluso bebés que pasan por la frontera, son trasladados a la Ciudad de México, al gran nombre de nuestro país. ¿Qué es lo que impide o qué es lo que obstaculiza en particular a todo el sector del distrito, al grupo de gobierno para impedir este tipo de prácticas? Porque es bien conocido que debido que en muchos centros nocturnos de la ciudad, en el centro histórico, los niños están a la orden de pedir. Son muchos los bares que manejan la trata de bebés para, no sé cómo llamarlo, se me hace una aberración ni siquiera nacional. Entonces, ¿qué es lo que falta para que el Distrito Federal pueda atacar este sistema tan aberrante de raíz? ¿O qué es lo que la ciudadanía y nosotros como abogados podemos hacer para desde una primera instancia hacer denuncias que realmente sean conocidas y conocidas por todo el mundo para que se pueda acabar esto? Porque es deplorable. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, yo le apuesto mucho a la información y a la sensibilización. ¿Por qué? Estas redes que tú mencionas no tienen una cara nada más. Haz de cuenta como una medusa. Le cortas una cabeza en un lado y le aparece 3. ¿Qué es lo que sucede con eso? Que generan una derrama económica muy importante. Se ve beneficiado el que traslada, bueno, desde el que arrebata o embaraza a una mujer 6-7 veces para que tenga estos niños. Se ve beneficiada esa persona, económicamente hablando, se ve beneficiado el que traslada, el que acoge, el que esconde, el que oferta, el que busca a los clientes. Ahí llevamos 7 personas. Pero también se ve beneficiado el taxista que se da cuenta todos los días del movimiento, le pasan ahí 300 pesos diarios o algo para que no haya nada. El policía de la esquina, el dueño del local, el de enfrente, el de al lado. ¿Sabes cuántas familias dependen de todo esto? Independientemente de las personas directamente involucradas o no tan directamente, pero que se ven beneficiadas económicamente. Estamos hablando ya de familias. Estamos hablando de familias que indirecta o directamente se ven beneficiados por un delito, sí, pero que al momento de que tú quieres atacar a esta red, no siempre resulta tan fácil por obvias razones. Digo, si a mí me van a quitar mi fuente de un ingreso extra y me dicen, oye, échame la mano para salir o échame la mano para esconderme porque me andan siguiendo, por supuesto que lo hago. Y retomo las palabras, en las condiciones, ¿cómo era esta frase? En las condiciones del sujeto activo, en esas mismas circunstancias y condiciones, muy probablemente yo cometa los mismos delitos, si no es que más. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Sí, que tengamos funcionarios públicos difícil o imposibles de corromper.
por un lado. Pero por otro lado también necesitamos hacerle entender a ese taxista, al señor de la tienda, a su esposa, a todos ellos, que a lo mejor no hoy, pero a lo mejor el día de mañana, ellos mismos o sus hijos o hijas pueden ser víctimas de este delito. Eso es lo que falta y por eso te decía yo en un principio, le apuesto mucho a la sensibilización y a la información. ¿Por qué? Porque entre mayor sea el número de personas que estén informadas y sensibilizadas, mayor va a ser más posible, en mayor medida, que se puedan detectar oportunamente focos de riesgo, que se pueda detectar oportunamente a niños, niñas, jóvenes, mujeres que son víctimas de trata. ¿Por qué? Porque yo, ciudadana común y corriente, que no estuve aquí sentada hoy en la Universidad Pontificia, pero que resulta que la prima de la hermana de la vecina de alguien se vio beneficiado con la plática que ustedes después replicaron por ahí, en algún café, en el cine, antes o después de una fiesta, no sé, lo que sea. Y de esa forma a mí me llegó ese tema. De esa forma yo me enteré de ese tema. Bueno, el día de mañana, si veo yo una niña a las 10 de la noche, aproximadamente unos 7 años, acompañada de un señor que la va empujando y que se ven, uno ve y uno puede percibir claramente cuando no se trata de, es el tío que te lleva porque no quieres ir a misa, no. Se perciben más cuestiones en el lenguaje no verbal, tanto de uno como de la otra. Bueno, en ese momento yo voy a decir, aquí hay algo que está pasando que está mal. Y a lo mejor no directamente, pero sí me puedo acercar a una asociación o me puedo acercar a la misma iglesia y decir, oigan, acabo de ver tal situación en tal esquina, en tal calle, para procurar que al menos esa niña pueda ser salvada. Insisto, le apuesto mucho a la información y a la sensibilización, porque además, digo, si tú llegas como ciudadana interesada y preocupada por el tema y tratas de rescatar, ahora sí que de golpe y porrazo, pues, a esos niños que están en esos bares, una de dos: dudo que salgas viva de ahí, para empezar, y la otra, como muy probablemente no salgas, o si sales vas a salir en malas condiciones, no vas a poder regresar acompañada para sacar de ahí a esos niños les va a ver muy mal. ¿Por qué? Porque ellos son objetos, son mercancía para las personas que los están esclavizando. Son similares a esta botella con agua. Entonces, esta botella con agua me causa un problema, por favor, deshazte esta botella. O la vendes, o la tiras, o la matas, a ver qué le haces, pero yo no quiero problemas. Entonces, es un delito que tiene mucha complejidad y que precisamente por esa complejidad sí debe de abordarse desde distintos escenarios. No sé si te contesté la pregunta o te la amplié. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Hola. Mi pregunta es, creo que acaban de crear un programa de la Fiscalía de Trata de Personas aquí en el Distrito Federal, en el cual es un programa que es un muñequito, no recuerdo el nombre, y buscan que el menor transmita la información a este muñequito, pero mi pregunta es, ¿no es violatorio de garantías que este menor de edad lo lleven con el muñequito y que no esté asistido por su padre o tutor? Pues no, porque, a ver, me dices que es un programa donde el niño se sienta con un muñequito a declarar, o es para una cuestión más bien de asesoría psicológica, como... Es lo que yo entiendo. Ok, bueno, igual también me lo llevo como tarea, pero hasta donde yo tenía entendido es de estos mecanismos que se utilizan. Si yo, Leticia del Rocío, ahorita
me siento con una niña, y hablo niña por cuestión de género, para tratar de darle más confianza a la niña, me siento con una niña de 8 años que hay evidencias de que ha sido violada y le empiezo a preguntar, bueno, pero a ver, platícame qué pasó y tal. Lo más seguro es que la niña se encierre en un mundo de silencio y no obtenga de ella absolutamente nada. A lo mejor me avienta, me golpea, me grita, pero declaración como tal muy probablemente no obtenga. Si lo hace una psicóloga, generalmente lo que hacen es que sea a través de dibujos. Pero también hay esta mecánica de que, bueno, platícaselo a este muñequito. O sea, no me lo vas a platicar a mí, adulta horrorosa, que me ves toda vieja, grande, no sé. No, a mí no. Se lo vas a platicar a este muñequito. Pero ya lo que se derive de esta plática, o vamos, se derivan dos cosas de esta plática. Por un lado, ya le generaste un ambiente de confianza a la persona menor de edad para que ahora sí que se suelte hablando o que se pueda soltar un poquito. Y la otra, que bueno, ya puedas acercarte con el abogado de la persona menor de edad y decirle, necesitas orientación de tal o cual forma, o búsquenla en la casa en donde está la televisión, porque pues es algo que tiene muy fijo la niña, ahí debe de haber algo, estas cuestiones. Pero tanto como sentar a un niño o una niña a declarar sin presencia de su padre o tutor, hasta donde yo tengo entendido no está permitido. A ver, vamos a ampliar un poquito este tema. La violación a las garantías. Nadie puede ser obligado a declarar en su contra, ¿no? Eso es lo que dice la Constitución. Y sin embargo, a diario vemos en la televisión, ¿sí? Confesó. Pero la confesión ya no es la reina de las pruebas. Mentiras que no es la reina de las pruebas. Porque tan es la reina de las pruebas que dicen, cuando confiesas el delito se te aplica una pena menor. Cuando confiesas el delito, entonces vas a un juzgado de paz. Entonces desde ahí están valorando una confesión. Dice, bueno, pues la confesión ya no tiene valor. ¿Cómo que no tiene valor? Si me estás diciendo que me mandas a un juzgado de paz porque confesé el delito. Desde ahí, juez, estás ya valorando. Y es más, ya dijiste que soy culpable, porque tan la valoraste que ya me consideraste culpable, porque ya me sujetaste a un procedimiento sumario, ¿no? Porque se te sujeta a un procedimiento sumario cuando hay una confesión. Entonces, todo lo que es la valoración y la violación de las garantías, además, también es muy interpretativo. No es así como decir, hijos, ¿sabes qué? Esto sí es violatorio o esto no es violatorio. Claro, a veces lo consideramos en beneficio de o en perjuicio de, ¿no? ¿Cómo vamos a valorar? ¿No? Porque también hay que valorar mucho, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio que se va a obtener en relación a la obtención de esa prueba, de esa confesión, de ese dicho, de ese dicho del menor? Entonces, yo hoy creo que en cada caso se tendría que analizar muy en particular. No es tan fácil decir abiertamente así, esto debe considerarse o no debe considerarse, o lo puede valorar o no se puede valorar. Yo creo que cada caso se tiene que valorar en lo particular, no en una forma tan tajante como decir esto sí es y esto no puede ser tomado en consideración, porque ni la ley es así, ni es así de clara, por desgracia. No sé si te queda más claro o no. Y bueno, yo estoy de acuerdo con la maestra, Primero quiero felicitar a la maestra por el valor que ella tiene en sentarse aquí y de explicarles todo esto a ustedes, porque también es algo que para lo que se necesita muchísimo valor, hasta para decirlo, ¿no? Pero definitivamente nosotros tenemos que tener el mismo valor que ella y hacerlo público y estarlo promoviendo y estarlo diciendo y estarlo...
Los medios de comunicación, como les decía, ahora son mayores, entonces hay que estar hablando de esto, hay que estar repitiendo esto, hay que decir, no es tan, lo ocultan, la propia autoridad lo oculta. Hoy el Distrito Federal tiene menos delincuencia que antes. Hijos, que me digan cuándo. Y lo dicen los señores, los procuradores cada vez y los señores legisladores y los demás. ¿No? Y salen con las estadísticas, con estadísticas más falsas y más maquilladas de lo que nos podemos imaginar. No es cierto. Y los foros que están aquí, hoy me da mucho gusto tener foros y todavía quisiera yo aquí tener a 300. Ya hay más. Cuando iniciamos los foros, de repente eran de 20. Ahora hay más. Bueno, pues esto es algo que dice uno, hijos, pues a mí no me desmotiva que estén, me gustaría que estuvieran 300 o 400. ¿No? ¿En cuántos foros ha estado Kai? 10. De veras, en serio, 10. Y que no les toca uno el corazón, entonces, bueno, pues vale la pena. No se cansen en luchar, no se cansen. Sean como la maestra, de veras vale la pena. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Ya? ¿Sí? ¿Cerramos? Ok. Hola. Bueno, mi duda está en el índice de trata de personas. ¿En dónde se da más? ¿En los migrantes que pasan por México o en ciudadanos mexicanos? Me gustaría mucho poder contestarte esa pregunta, pero lamentablemente por las características del delito hay estimados de qué nacionalidades pueden ser los que van al norte, los que van al sur o los que se llevan a Japón. Hay estimados, pero números reales no hay. Dentro de esos estimados se supone, e insisto en utilizar este verbo por la falta de datos ciertos que tenemos, se supone que, vamos, hay dos tipos de trata, la interna y la externa. La interna es, yo ahorita sustraigo a una niña de su casa, de su escuela, y me la llevo a mi tierra, Durango, y allá la exploto. La pongo a trabajar todos los días y ahí la tengo, ¿no? Aún cuando va del DF a Durango, como no cruza la frontera, como no cruza los límites fronterizos, estamos hablando de trata interna. Externa es cuando de cualquier entidad federativa o en esta cuestión de tránsito, bueno, me llevo yo a X número de personas, a una sola, a ser explotada en otro país. Entonces, se supone que en cuestión de trata interna, el mayor número de víctimas son mexicanos y mexicanas. Esto en explotación sexual exclusivamente. De explotación laboral no tenemos todavía una definición clara del número de personas que están siendo explotadas diariamente, y eso puede ser tanto en Veracruz como en Tabasco, como en Sinaloa, como en Baja California, como en Quintana Roo. En cualquier lugar donde tú tengas la posibilidad de un sembradío, de una mina o de una pesca, hay muchas posibilidades de que haya trata de personas con fines de explotación laboral. Y ahí puede ser que sea un tanto más equitativo el número de víctimas de nacionalidad mexicana con el número de víctimas de procedencia extranjera. Puede ser. Hay indicios que al menos a algunas personas nos hace suponer que puede estar un poco más equitativo en cuestión de cifras, pero número cierto y seguro lamentablemente no tenemos, porque faltan presupuestos para hacer estudios e investigaciones. Es que iba a esa pregunta porque quería enlazarlo con lo que el presidente entrante quiere hacer de cerrar la frontera sur, si eso reduciría la trata de personas en México. No, eso no. Cerrar fronteras no disminuye trata de personas en ningún país.
Mira, es más, cerrar fronteras o prohibir determinados trabajos, por decirlo de algún modo, bueno, que es trabajo. Hay países en Europa donde está prohibida la prostitución. Tengas 20 años, tengas 50, si te localizan ejerciendo la prostitución o realizando trabajos sexuales, te mandan a la cárcel. Está prohibido. De esos países hay un número infinito de clientes año con año que se van a Filipinas. Entonces, cierras tú las fronteras y eso, perdón por la expresión, pero ¿y eso qué? O sea, cierro las fronteras, lo que va a suceder es que va a ser más difícil que yo identifique como una organización, como propio gobierno, va a ser más difícil que yo identifique qué pasa con las mujeres y los hombres que van cruzando la frontera sur. Entonces, no, desde mi punto de vista, no. Bueno, le agradecemos mucho a la maestra su asistencia y su exposición. Le haremos entrega del reconocimiento que le expide la universidad y las asociaciones. Les agradecemos a todos su presencia el día de hoy y les recordamos que mañana iniciaremos las jornadas a partir de las 4 de la tarde. Muchas gracias.